Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Mesa de Testigos. Entramos en la segunda semana de Javier Milei como presidente y el presidente está tratando de avanzar con una reforma muy ambiciosa, pro mercado, que fue la que se planteó en campaña y que intenta desplegar ahora en el poder. Milei sabe que tiene algunas ventajas iniciales en este primer tramo de su mandato, que es el recuerdo muy fresco de cómo terminó el gobierno del Frente de Todos, sobre todo por la situación económica, el aumento de la inflación, el aumento de la pobreza, las expectativas de cambio que hay tanto de quienes votaron a Milei como de quienes votaron a Juntos por el Cambio, al peronismo de Schiaretti, inclusive muchos votantes de Unión por la Patria que tenían expectativas de cambio, algo con lo que el mismo Massa jugaba en campaña, y la situación del peronismo que está acéfalo, que está con la menor representación territorial en gobernaciones desde el 83, que no tiene poder de veto en el Congreso para bloquear las distintas iniciativas de Milei y que no tiene autoridad para plantear críticas y alternativas, sobre todo en el terreno económico. Una lección para el peronismo de las tantas que dejó la experiencia del Frente de Todos es que los ajustes y las reformas que no se hacen a tiempo, si se postergan, las va a terminar haciendo o el mercado o otro gobierno que lo suceda. Acá hay una ironía de la historia que es que Milei tiene el camino allanado para avanzar por decreto, salvo en los temas en los cuales lo tiene expresamente prohibido, que son penal, tributaria, electoral y de partidos políticos, justamente por una ley que en 2006 impulsó Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora nacional y Néstor Kirchner era el presidente. Esa norma establece que alcanza para que solamente una de las cámaras dé su aval a ese DNU para que quede firme. Y vimos hace unos días, cuando fue la elección de autoridades del Senado, que efectivamente Villarruel pudo construir una mayoría con los senadores de la Libertad Avanza, del radicalismo, del PRO, del peronismo no kirchnerista, de otros partidos provinciales, justamente para poder avanzar y de alguna manera romper ese bloqueo que intentaba el peronismo. ¿Puede replicarse esta mayoría en temas que van a ser más escabrosos, que van a generar más tensiones, que van a generar más divisiones, incluso dentro de esa potencial mayoría? Bueno, no lo sabemos, pero es un antecedente que hay que tener en cuenta. Ahora, bien, Milei sabe, o por lo menos debería saber, él y el grupo de colaboradores que lo rodea, que el periodo de gracia que tienen los gobiernos es cada vez más corto. Es algo que viene sucediendo en todo el mundo. Las sociedades vienen muy frustradas, castigando a los oficialismos, reemplazándolos por los espacios de oposición, donde el vértigo mismo de las redes sociales le imprime de alguna manera el ritmo de la política, y en el caso de Argentina con algunas particularidades locales. Por eso Milei en este primer tramo de gobierno, como decíamos, se lanzó hacia un juego bastante arriesgado, con una serie de medidas que en el corto plazo aceleran la inflación, no la desaceleran, sino que la aceleran, a la espera de que la retracción de la demanda por las dificultades de la población para consumir haga que la inflación se desacelere, al mismo tiempo que está de alguna manera apretando el torniquete fiscal contra los gobernadores, condicionándolos en ese plano para que le den los votos que él necesita en el Congreso para su programa de reformas. En este marco, los gobernadores no salieron muy contentos, muy conformes de la reunión con Milei, ese primer encuentro cara a cara en Casa Rosada, porque Milei se resiste a coparticipar el impuesto al cheque y les dijo que la vuelta del impuesto a las ganancias va a ser en principio solo por un año. A este reclamo más general de los gobernadores de que se compense económicamente a las provincias, se suman reclamos puntuales, como el caso de obras, como el caso de la suba a las retenciones. Este es el reclamo, Puyaro entra en este grupo, que de alguna manera el gobernador de Santa Fe está ensayando un equilibrio muy difícil, porque sabe que comparte de alguna manera todo su electorado con Milei, tiene intereses, hay una convergencia de intereses con Patricia Bullrich por el tema de la inseguridad, la violencia en Rosario. Esta semana se presentó el plan Bandera, pero al mismo tiempo quiere mostrar un contraste con Perotti y marcar una defensa fuerte en Santa Fe en Buenos Aires, de los intereses de Santa Fe. Por eso vimos este discurso que planteó Puyaro de voy a defender con uñas y dientes a la provincia de Santa Fe, sea con quien sea. Nosotros que con el correr de las semanas vamos a ver efectivamente
cómo impactan las medidas económicas de Milei, si empieza a haber un nivel de malestar mayor y impaciencia, sobre todo en la clase media que votó a Milei como un instrumento de castigo hacia el peronismo y con una expectativa de cambio, como decíamos antes. Vamos a ver si Puyaro efectivamente adopta una posición más confrontativa con este gobierno de Milei, que se está metiendo también en un terreno muy riesgoso, que es el de intentar restringir la protesta social en un país como la Argentina, con una fuerte tradición de movilización callejera y en el medio de un ajuste muy duro, por lo menos en los primeros meses del año. Tenemos esta noche un gran programa de Mesa de Testigos. Va a estar Karen Tepp, concejala de Rosario por el espacio Ciudad Futura. También Juan Negri, politólogo, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Y también Juan Manuel Telechea, economista, director del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala. Quédese, que ya arrancamos con Mesa de Testigos.